¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso otra vez. Aquí nos vamos a estar viendo nuevamente. Ya nomás alrededor de un mes más o menos, ya para que se concluya el semestre, si es que no nos salen con alguna noticia, pero esperemos que no y que todo salga muy bien. ¿Cómo se ha pasado en las vacaciones, eh? Se divirtieron mucho, tuvieron muchos entretenimientos con todas sus personalidades interiores. Qué bueno. Entonces, pues, aquí vamos a estar de nueva cuenta. Nos vamos a estar viendo, pues ya saben, las clases para volverlas a retomar, para que se vuelvan a retomar el hilo y pues que esperemos que la situación en la que estamos pues pronto cambie y pues por el momento pues les voy a compartir ahorita lo que vamos a ver la presentación para que vuelvan a activarse, ¿no? Para que tengan algo que entretenerse si es que no tuvieron, no salieron, pues yo sé que no salieron, ¿no? Pero pues ya ven que mucha gente sí salió, me tocó ver en las noticias de aquí que ahorita ya tienen nada más permitido salir por 6 puntos y que si no los van a multar o los pueden meter a la cárcel, pues está un poco más estresante por allá, pero poco a poco es por el bien de la comunidad, pues. Entonces, pues vamos a ver entonces la clase del día de hoy. Déjenme les comparto la presentación entonces, para que podamos continuar. Muy bien. ¿Y me extrañaron o no me extrañaron? No, ya sé que no. Me decía otra vez de regreso, ¿no? Pero ya merito. Entonces, a ver, vamos a ver entonces el día de hoy lo que es efectos de la inflación. ¿Ok? A lo mejor lo recuerdan ustedes un poco que lo tocamos vagamente en la primera unidad. Eh, Acuérdense que pues se da de cuenta que si ustedes tienen ahorita 20 pesos, pues no va a ser la misma cantidad de, no sé, de frijol que puedan comprar el día de hoy a lo que puedan comprar dentro de un año o a lo que pueda o la que pudieron haber comprado hace 5 años. ¿Okay? Entonces, pues para empezar, ¿qué viene siendo la inflación? ¿No? Aquí hay algunas definiciones para que vayan entendiendo los conceptos. La inflación, pues, es un incremento en la cantidad de dinero necesaria para obtener la misma cantidad de bienes o servicios. O sea que, pues, que eso quiere decir que entre más pasa el tiempo, pues muchas veces van a necesitar más dinero para obtener el mismo servicio. A esto, pues, se le llama como poder adquisitivo o poder de compra, que es ay, perdón, fue la saliva. Entonces, pues es que es la cantidad, la capacidad que tiene una unidad monetaria de adquirir el bien o un servicio. Eh, entonces, la inflación ocurre porque cambia el valor de la moneda, es decir, que se reduce. Y como se reduce, pues necesitamos más dinero para adquirir la misma cantidad de bien o servicio. Esto es una señal de lo que se le conoce como la inflación. Entonces, ¿cómo lo podemos, no sé, cómo se calcula? Entonces, nosotros si tenemos el dinero en un cierto periodo, en un tiempo inicio, en un periodo tiempo uno, puede llevarse el mismo valor que el dinero que en un periodo tiempo 2. Recuerden que ya habíamos visto nosotros esto en lo que es en los primeros temas, en las cuestiones de equivalencia. ¿Ok? Que es cuando nosotros tenemos que una cierta cantidad de dinero pues va a equivaler a otra cantidad en un futuro o en un pasado. Entonces lo podemos calcular mediante esta ecuación, que la cantidad en el periodo T1 es igual a la cantidad en el periodo T2 sobre la tasa de inflación entre ambos periodos. ¿Okay? Esta fórmula para que la agreguen a su formulario. Acuérdense que le pueden poner pausa al video si necesitan más tiempo.
Entonces, si nosotros utilizamos en el dólar como moneda, por ejemplo, ¿no? En el periodo T1 se le van a llamar dólares de valor constante o dólares de hoy. Y en el periodo T2 se le van a llamar dólares futuros o dólares corrientes en ese momento y a incluir la inflación. Si fueran pesos, pues fueran pesos de valor constante o pesos futuros. Si fueran yenes, fueron yenes de valor constante o yenes futuros, dependiendo de la unidad monetaria que no les gusta a ustedes. Entonces, si la literal F representa la tasa de inflación por medio del año y N es el número de periodos en tiempo 1 y en tiempo 2, pues la ecuación que acabamos de ver la podemos transformar en esta. Y de esta manera podemos calcular nosotros los dólares de valor constante, que es igual a los dólares futuros sobre 1 más la inflación elevado al periodo. Y si quisiéramos calcular los dólares futuros, pues nada más es un despeje de la fórmula, ¿no? Que es igual a dólares de valor constante por 1 más la inflación elevado al periodo. ¿Sí? Si en algún momento se encuentran con el periodo con el término de deflación, la deflación es exactamente lo opuesto a la inflación. Entonces, se pueden utilizar las mismas fórmulas estas de aquí, pero en lugar de tener aquí más F, vamos a tener menos F, ¿ok? Para que si quieren poner, para que lo tomen la consideración, pues. Y agreguen estas dos fórmulas a su formulario, por favor, también. ¿Ok? Bueno, acuérdense, si pausa si necesitan más tiempo, yo voy a continuar. Aquí vamos a hacer un ejemplo, primero sencillo, ¿ok? Que un costal de harina en 2019 cuesta 8.99. La inflación es del 5% anual y nos está pidiendo calcular cuánto costaba en 2018, es decir, un año antes, cuánto costará en 2019, de 2020, es decir, un año después, y cuánto costará en 10 años. ¿Ok? Estos 10 años ustedes pueden tomar como base cualquiera de los 3 años. Por ejemplo, aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? Esto son con fórmulas que ya hemos visto anteriormente, nada más que se transforman un poquito para el tema. ¿Ok? Estas son fórmulas que vimos desde la primera unidad. En 2018, el interés 5% es lo que vamos a manejar como la inflación. El equivalente en el pasado es igual al principal. Acuérdense que a cuánto costaba el inicio, que costaba 8.99. Sobre 1 más el interés, 1 más 0.5. Entonces, en el pasado costaba 8.56. Un año después, el total acumulado es igual al principal por 1 más la tasa de interés. Sustituimos y en un año después sale 8.43. En 2028, 10 años después, tomando como base en 2018, el valor presente, que es 8.56. Acuérdense que como queremos calcular un valor futuro a partir de un valor presente, hay que utilizar esta fórmula. F sobre P, el interés en periodo. F sobre el interés es del 5%, periodo son 10 años. Entonces, va a costar alrededor de 13.94 dentro de 10 años. ¿Ok? A partir, si tomamos como base en 2018. Si tomen como base en 2020, va a ser un poquito más elevado. Entonces, ese fue el primer ejemplo. Cuando ya quieran a ustedes determinar la tasa ajustada por inflación o la tasa de interés del valor de mercado que ya considera lo que es la inflación, pues la tasa de interés la vamos a calcular mediante esta fórmula, la tasa ajustada que digo, que va a ser la tasa ajustada por inflación va a ser igual a tasas de interés más la tasa de inflación más la multiplicación de estas dos, ¿ok? Para que por favor agreguen también esta fórmula. Esta fórmula es para calcular la tasa ajustada por la inflación o la tasa de interés a valor de mercado, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeñito ejemplo, ¿ok? Aquí nos dice que glifosfato es el ingrediente activo en el herbicida Roundup comercializado por Monsanto. Monsanto era una compañía que vendía semillas. Ok, ahorita ya la compró Bayer. Monsanto ya no existe, que pertenece a Bayer.
El Roundup es un producto usado por granjeros, municipios y áreas suburbanas para controlar plagas en campos, patios, jardines, calles y parques. Los ingresos de Monsanto disminuyeron significativamente debido al dumping internacional ejercido por el glifosfato genérico. Dumping es un término que se utiliza cuando las empresas venden por debajo de lo que realmente cuestan sus productos, inclusive más abajo del costo de producción. Luego que salió en la venta en 2010. El precio de venta del producto de Monsanto bajó de 16 a 12 pesos por galón para competir con los otros precios tan bajos. Y se espera que el precio internacional se estabilice más o menos en $10 por galón. Suponga que cuando el precio era de $16 por galón, había un pronóstico de que en 5 años aumentaría a $19 por galón. Realice los siguientes análisis. Vamos a ver. CISOA determina la tasa de inflación anual durante 5 años para que el precio se incremente de 16 a $19. B, con la misma tasa no han calculado en el inciso anterior como la tasa a la que el precio disminuye, es decir, deflación, a partir del nuevo precio de 12 pesos, calcula el precio esperado en 5 años. Compare este resultado con el de $10 por galón que Monsanto pronosticó sería el precio a largo plazo. Inciso C, si Monsanto fuera a recuperar algo de la participación en el mercado que tenía antes y se aplicara la misma tasa de inflación a un precio reducido de $12 por galón, determina el precio de 5 años en el futuro y compárenlo con el que había antes del dumping de $16 por galón. Inciso D, determina la tasa de interés al valor de mercado que debe usarse en los cálculos de equivalencia económica si se toma en cuenta la inflación y Monsanto espera un rendimiento anual real del 8%. Entonces, vamos viendo. Primero vamos a hacer el inciso A. Determine la tasa de inflación anual durante 5 años para que el precio se incremente de 16 a $19. Entonces, necesitamos calcular la tasa de inflación, que es la literal F. Nosotros nos están dando los dólares de valor constante, que serán los $16, los dólares a futuro, que son los $19, en precio de $19, uno más la tasa de inflación por el periodo. El periodo son 5 años. Lo único que hay que hacer, entonces, es despejar la literal F. Yo aquí ya sí la despejé, pero si ustedes tienen otra manera de despejarla, adelante. Ustedes tienen álgebra más fresca. Sustituir los valores, 16, de los valores constantes, valor futuro y el periodo. Pase esto que está dividiendo para multiplicando. Luego esto que está multiplicando lo pasé del otro lado dividiendo. Apliqué raíz quinta a ambos lados de la ecuación. Luego este 1 lo pasé del otro lado. Y ya sustituí en la calculadora para que me diera .349, que multiplicarlo por 100% nos da una tasa de inflación anual de 3.4967%. O 3.49, como le quieran ustedes manejar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el inciso B. Me imagino que aquí nada más es cuestión de que vean cómo se despeja. Dice que ahora con la misma tasa vamos a calcular para este resultado con la tasa anterior, con la tasa no calculada en el inciso anterior como la tasa que el precio disminuye a deflación a partir de un nuevo precio, calcule el precio esperado en 5 años. Okay. Entonces, para esto podemos utilizar, acuérdense, vamos a utilizar la fórmula de dolores futuro porque es cuánto vamos a esperar dentro de un futuro, ¿ok? Tenemos los dólares de valor constante, tenemos 1. Acuérdense que como estamos manejando una deflación, este signo más va a cambiar por un signo menos. La tasa de inflación elevada en periodo, ¿ok? Tenemos la tasa de deflación, que es de 3.4967, que es lo que acabamos de calcular. Si bien aquí se fue como tasa de inflación, pues es el cambio que estamos teniendo, pues. Aparte de que el problema nos está diciendo de que lo tomemos como la tasa de deflación, ¿ok? Tenemos aquí el periodo de 5 años y los dólares de valor constante, que son los 12 pesos, $12 que digo.
Entonces, los dólares futuros nada más es sustituir $12, 1 menos la tasa de deflación elevado a la 5. Sustituyen en la calculadora y les va a dar que en un futuro va a costar alrededor de $10.04. ¿Ok? Precio. Y pues es lo que, este es un precio que pues que se tiene contemplado ellos que va a cambiar el precio por galón. Ahora bien, el inciso C nos dice, si Monsanto fuera a recuperar algo de la participación en el mercado que tenía antes y se aplicara la misma tasa de inflación al precio reducido de $12 por galón, nos dice que determinemos el precio de 5 años en el futuro y comparémoslos con el que había antes del dumping. ¿Okay? Entonces, como vamos a calcular un valor futuro a partir de un valor presente, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Okay? Tenemos el valor presente que es de $12, la tasa de interés que es la que de inflación que es la de 3.4967 y el periodo de 5 años. Si nosotros sustituimos en la fórmula, aquí el interés es de 3.4967. En las tablas que nosotros tenemos, no tenemos 3.49 para poder buscar directamente. Entonces, acuérdense que hay 3 maneras para poder hacerlo. Interpolación, la fórmula del factor o por medio de C. Aquí yo estoy usando el método de interpolación para sacar el factor, por el cual es factor que va aquí, para poderlo multiplicar por el valor presente. ¿Ok? Acuérdense, se escoge uno antes y uno después de lo que tenemos en la tabla. Tenemos en 3 antes de 3.49 y el 4 después de 3.49. Pueden checarlo en sus tablas. Buscamos el valor de F sobre P de 3% para 5 y de la del 4% para 5 también. Y estos son los factores que vienen ahí. Aplicamos la fórmula, que esto ya la tienen ustedes. Sustituimos los valores. F1 es 1.15, X es en 3.4967, menos X1 3, X2 es 4, menos X1 es 3, F2 es 1.2167 y el F1 es el 1.1593. Resolvemos y nos va a dar un factor de 1.1874, que al multiplicarlo por 12 nos va a dar un valor futuro de 14,25. Y este es el precio, pues sigue siendo menor a lo que teníamos antes del dumping, que es de $16. ¿Okay? Y el último inciso nos está diciendo que determinemos la tasa de interés. ¿Okay? Para esto vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver. ¿Okay? La de tasa ajustada por inflación o la tasa de interés a valor de mercado. ¿Okay? El interés, la tasa de inflación y la multiplicación. Aquí se los estoy poniendo como porcentaje, pero ustedes no, acuérdense que cuando realizamos las operaciones no podemos manejar porcentaje, tenemos que usar su equivalente decimal. Por eso aquí está todo dividido entre 100. Multiplican y luego suman y les va a dar una tasa ajustada por la inflación del 0.1177, que pues por 100 para sacar la tasa, ¿no? Del 11.77%. Ahora bien, este tipo de inflación también nos puede ayudar a tomar decisiones, dependiendo de si la empresa las va a tomar a consideración o no. Es decir, en este caso, la inflación. Algunas empresas no la toman en consideración porque la consideran despreciable, ni otras empresas sí. Ya depende del tamaño de la empresa. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que el Grupo Villacero quiere determinar si debe actualizar ahora o más tarde un equipo para operaciones mineras profundas en una de sus operaciones. Si elige el plan A, se comprará el equipo necesario ahora por $200,000. Sin embargo, si él escoge el plan I, la compra se definirá durante 3 años y se espera que el costo aumente a $300,000. Es decir, que el plan I nos va a costar $300,000. ¿Ok? En Grupo Villacero espera una TEMAR real del 12% anual. La tasa de la inflación en el país es promedio de 3% anual y solo desde una perspectiva económica determina si la compañía debe comprar ahora o más adelante.
¿Ok? Es decir, si compra ahora, se va a escoger el plan A. Si compra más adelante, va a escoger el plan I. Y vamos a ver si va considerando la inflación y sin considerar la inflación. ¿Ok? Vamos a hacer primero el inciso A, sin inflación. Como es vamos a calcular un valor futuro a partir de un valor presente, vamos a utilizar esta fórmula, ¿ok? Valor presente, valor F sobre P, interés bien. El valor futuro para el plan A son los 200,000 que se van a gastar en el momento. Acuérdense, aquí viene, es necesario ahora por 200,000. F sobre P, la TEMAR es del 12%, que es esta de aquí, y por un periodo de 3 años. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que donde dice se diferirá a 3 años, ¿ok? Y nada más buscamos esto en las tablas, multiplicamos y ya con esto nos va a dar el periodo de el valor futuro de 280,000 pesos. Para el caso del plan I, acuérdense que ya está predeterminado de 300,000 pesos o dólares. Entonces, ¿cuál es el menor? Sin inflación, pues sería preferible escoger el plan A. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a considerar la inflación? Se utiliza la misma fórmula, pero el interés sería la tasa de inflación. Entonces hay que calcular primero la tasa ajustada por la inflación o la tasa de interés a valor mercado, como le quieran llamar ustedes. El interés es del 12%, la inflación es del 3% también. Acuérdense, aquí está el 12% y la tasa de inflación es del 3%. ¿Ok? Acuérdense que tenemos que utilizar decimales, no podemos utilizar porcentajes. Por eso están aquí en forma decimal. Multiplicamos, sumamos y este resultado lo multiplicamos por 100 para que nos dé la tasa de 15.36%. Esta tasa ajustada por la inflación sería la que vamos a utilizar en el interés. Aquí para el valor futuro. Son los 200,000 F sobre P, el interés 15.36 por un periodo de 3 años. ¿Okay? Como no tenemos en nuestras tablas en 15.36, habría que utilizar la fórmula del factor, la interpolación o Excel. Aquí yo le pongo la hice en Excel para ahorrar un poquito más de tiempo. Y pues, ya se multiplican esto por 200,000 y les va a dar 307,000 dólares. Y en el caso del plan IN son 300,000 dólares. Entonces, como es menor, el plan I, pues se recomendaría elegir el plan I si tomamos en cuenta la inflación. Ya depende de de la perspectiva de la compañía. ¿Okay? Entonces, pues esto sería la clase del día de hoy. Les voy a mandar el enlace y también unas actividades para que las contesten el día de mañana. ¿Okay? Y me las hagan llegar también durante el día de mañana, martes. ¿Okay? Entonces, pues sería todo por el momento. Bienvenidos nuevamente y pues hay que echarle ganas. Ya es el último estirón. Esperemos que todo para adelante, siempre positivo. ¿Okay? No se depriman y pronto nos vamos a volver a ver en persona. ¿Okay? Entonces, bye bye y estamos en contacto.